Hola, de lo que hablaremos hoy seguramente ya has escuchado o en algún momento has tenido la inquietud sobre ello. Me refiero a la elección del calibre del conductor y al diámetro de la tubería de una instalación eléctrica. Esto se debe a que durante la carrera de arquitectura nos han nombrado en algunas ocasiones la importancia de determinar estas características para hacer un proyecto más completo. Bien, pues ¿por dónde empezaremos? Será por recordar que ya habíamos establecido la cantidad de circuitos que tiene un proyecto, así como la carga que cada uno de ellos consumirá. Si no recuerdas cómo hacerlo, te recomiendo revisar el video anterior. Entonces, hay que establecer que por cada circuito que hayamos generado en el proyecto se requieren dos hilos, es decir, una fase y un neutro. De tal forma que si tenemos un circuito de tomacorrientes, es necesario tener dos hilos corriendo en una canalización, el de la fase y el neutro. Cabe mencionar que el hilo de la tierra o el neutro es compartida para todos los circuitos eléctricos, no solamente en los monofásicos. En el caso de los circuitos de iluminación, ahí tendríamos tres hilos, los cuales irían la fase, el neutro y el retorno. El retorno es un hilo que lo que hace es permitir el control del encendido de la luminaria. Este hilo se conecta con el apagador. Recuerda que el apagador no se alimenta, es un dispositivo solamente de control. Existen casos, sobre todo en motores, en donde requerimos que más de una fase se conecte a este dispositivo. En estas circunstancias, por una canalización corren los hilos de 2 o 3 fases, así como la tierra y el hilo de retorno hacia el elemento de control. Por otra parte, es común que se emplee una canalización para conducir los hilos de varios circuitos. Por ejemplo, en una misma canalización puede alojarse la fase del circuito de tomacorrientes de la cocina y la fase del circuito del microondas. En esta misma se coloca el hilo neutro, entonces tendríamos tres hilos viajando por la misma canalización. Pero imagina que en una misma canalización compartan tres circuitos de iluminación, entonces tendremos los tres hilos de la fase más el neutro más el retorno de los apagadores según el número de lámparas que acciona un apagador. Es decir, podríamos tener entre 6 y 8 hilos. Es importante saber la cantidad de hilos o cables que viajan por una canalización, ya que al tener varios conductores con energía eléctrica, estos se calientan y tienden a tener pérdidas. Entonces, te pido que empieces a determinar en tu proyecto cuántos hilos pasan por cada tramo de tubería. Recuerda que todos los hilos deben de salir del tablero de distribución hacia el piso o hacia el techo. Una vez que determinemos la cantidad de hilos que pasan por cada tramo, lo que haremos es calcular la corriente nominal. Esto lo haremos a través de la siguiente ecuación. La intensidad nominal es igual a la potencia de la carga en watts entre la raíz de 3 por el voltaje entre la fase por el factor de la potencia. De estos datos, lo único que no se ha determinado es el factor de potencia. Este se puede determinar por el tipo de carga. Para cargas de alumbrado incandescente, el factor de potencia lo podemos considerar entre 0.95 y 0.98. Para circuitos de carga de alumbrado fluorescente, el factor de potencia se considera entre 0.91 y 0.94. Para circuitos de carga de alumbrado de alta intensidad, es decir, con vapores de sodio y el de mercurio como el alumbrado exterior, el factor de potencia se considera entre 0.90 y 0.93. Otra consideración es que debemos de sumarle a las luminarias con balastras un 10% de potencia a cada luminaria. Esto se debe a que el sistema de arranque consume un poco más que en pleno funcionamiento. Ahora, si tenemos tomacorrientes trifásico o bifásico, en vez de tomarlos como 180 watts, se tomarán con 500 watts, si sabemos que se considera un equipo mediano. En el caso de motores bifásicos y trifásicos, debemos considerar los datos que vienen en la placa del mismo.
Una vez que determinamos la corriente nominal, ahora hay que determinar la corriente del conductor. Esto lo hacemos dividiendo la corriente nominal entre el factor de corrección por temperatura, que multiplica al factor de corrección por agrupación. En tu material te he dejado las tablas que usaremos en cada una de las correcciones. Una vez que tenemos determinada la corriente del conductor, lo que necesitamos es entrar a la tabla de los conductores, elegir el tipo de conductor que emplearemos en la instalación y corriendo hacia abajo encontrarás la corriente que soporta, y de ahí corriendo hacia la izquierda encontraremos el calibre AWG o en milímetros. Es muy común que en planos se utilice la nomenclatura AWG. Como puedes ver, es importante que elijamos el tipo de conductor. Para ello emplearemos la siguiente clasificación. Conductor THW. Este tiene un aislamiento termoplástico, por eso la T. Es resistente al calor y por eso usa la H. Finalmente es resistente a la humedad y por eso usa la W. Se usa para temperaturas no mayores a 75 grados. El THHW es igual que el anterior, solo que resiste en operación hasta 90 grados. El conductor XHWW es un polímero de cadena cruzada, de ahí la X, resistente al calor y a la humedad, de ahí la HH. Su temperatura de operación es hasta 90 grados. El conductor RHW tiene un aislamiento de hule, de ahí la R, es resistente al calor y a la humedad, de ahí la H y la W. Su temperatura de operación es de 75 grados. El conductor RHHW es igual que el anterior, pero con una temperatura de operación de 90 grados. Finalmente, el LS es un conductor de baja emisión de humo y aplica para todos los demás tipos. Una vez que tenemos el calibre de los conductores, es el turno de establecer el tamaño de la canalización. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el área total de conductores que pasan por el tramo de canalización. Te dejo una tabla con el área de cada tipo de conductor y cada tipo de calibre con aislamiento incluido. Es decir, vas a sacar el número de conductores y lo multiplicarás por el área correspondiente a su calibre. Ahora, se tiene que tener en cuenta que debemos de dejar un espacio de canalización que disipe el calor que generan los conductores, que tienen energía, por lo que el factor de reducción de área disponible para conductores dentro de la canalización será del 53%, por si la canalización pasa un hilo con energía, del 31% si pasan 2 hilos con energía por la canalización y del 40% si pasan más de 2 hilos con energía. Ahora, solamente debemos de ingresar a la tabla de los fabricantes de cada tipo de canalización para conocer el área disponible en milímetros cuadrados, según el factor de reducción que acabamos de mencionar. En tus archivos te he dejado algunas tablas de áreas disponibles de canalizaciones más comunes. Es necesario que conozcas los tipos de canalización. Para nuestro curso lo clasificaremos de la siguiente manera: tubo conduit no metálico, tubo conduit metálico, ducto cuadrado, soporte tipo charola. También he dejado algunas tablas para que veas los usos permitidos para cada tipo de material con el que están hechas las canalizaciones. Como podrás ver, ya puedes generar los planos de tu proyecto, incluyendo el calibre del conductor, así como el tamaño de la canalización y el número de hilos. Esto complementado con el cuadro de cargas y el diagrama unifilar. Es importante mencionar que la norma nos dice que en proyectos habitacionales el calibre AWG mínimo de conductor es 12 y el diámetro mínimo de canalización es de media pulgada.